Japón está en alerta. ¿Se acerca un megaterremoto? ¿Por qué Japón está en vilo? La reciente alerta emitida por las autoridades japonesas ante la posibilidad de un megaterremoto ha puesto al país nipón y al mundo en alerta. Pero, ¿qué hay detrás de esta advertencia y por qué Japón es tan propenso a estos eventos sísmicos? Japón se encuentra ubicado en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica. Esta región se caracteriza por la convergencia de varias placas tectónicas, lo que genera una constante fricción y acumulación de energía que, eventualmente, se libera en forma de terremotos. La clave para entender esta alerta se encuentra en la fosa de Nankai, una zona de subducción ubicada frente a la costa del Pacífico de Japón. En esta región, una placa tectónica se sumerge bajo otra, acumulando una enorme cantidad de energía. Los científicos llevan años advirtiendo que un gran terremoto en esta zona es inevitable, y la reciente actividad sísmica ha intensificado estas preocupaciones. El detonante de la alerta fue un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió a Japón. Aunque este sismo no causó daños significativos, los expertos lo interpretaron como una señal de que la tensión en la fosa de Nankai podría estar aumentando. La alerta emitida por las autoridades japonesas no significa que un megaterremoto vaya a ocurrir de manera inminente, sino que la probabilidad de que ocurra ha aumentado considerablemente. Un megaterremoto en Japón podría tener consecuencias catastróficas, incluyendo destrucción masiva de infraestructuras. Edificios, puentes, carreteras y otras infraestructuras podrían colapsar, causando pérdidas humanas y económicas incalculables. Tsunamis gigantescos. Un terremoto de gran magnitud podría generar olas de hasta 30 metros de altura, inundando vastas zonas costeras y causando una gran pérdida de vidas. Fugas nucleares. La posibilidad de fugas nucleares en las centrales nucleares ubicadas cerca de la costa es una preocupación constante. Deslizamientos de tierra. Los terremotos pueden desencadenar deslizamientos de tierra que sepultarían poblaciones enteras. La reciente alerta de megaterremoto en Japón ha generado gran preocupación a nivel mundial. Si bien es difícil predecir con exactitud la magnitud y el epicentro de un sismo, los científicos han podido establecer algunas estimaciones basadas en el historial sísmico de la región y los patrones de deformación de las placas tectónicas. Para tener una idea de la escala de destrucción que podría causar un terremoto de esta magnitud, podemos comparar con el terremoto de Tohoku de 2011, que tuvo una magnitud de 9,1 y generó un tsunami que arrasó la costa noreste de Japón. Un megaterremoto en la fosa de Nankai podría alcanzar una magnitud de 9 o superior, generando sacudidas prolongadas que podrían durar varios minutos. Las regiones costeras del Pacífico serían las más afectadas. La subducción de la placa de Filipinas, bajo la placa euroasiática, en esta zona, hace que la región sea altamente propensa a megaterremotos. Los sistemas de alerta temprana de tsunamis son cruciales para ganar tiempo y permitir la evacuación de las zonas costeras. Sin embargo, un evento de esta magnitud podría generar un tsunami devastador con olas de decenas de metros de altura, superando la capacidad de protección de los diques y muros marítimos. Un megaterremoto en una zona como la fosa de Nankai tendría consecuencias significativas y de largo alcance para la vida marina. Los tsunamis generados por el terremoto causarían una enorme perturbación en el ecosistema marino. La ola gigante arrastraría consigo grandes cantidades de sedimentos, organismos marinos y escombros, destruyendo hábitats costeros como manglares, arrecifes de coral y lechos de algas. El terremoto podría provocar deslizamientos submarinos y cambios en la topografía del fondo marino, alterando las corrientes marinas y los patrones de sedimentación. Los terremotos pueden liberar sustancias tóxicas atrapadas en los sedimentos marinos, como metales pesados y compuestos orgánicos, contaminando el agua y afectando a la vida marina. La pérdida de grandes cantidades de biomasa marina afectaría a toda la cadena alimentaria. Los cambios en las corrientes marinas y la distribución de los recursos alimenticios pueden alterar las rutas migratorias de muchas especies marinas. A largo plazo, las poblaciones marinas se verían obligadas a adaptarse a las nuevas condiciones ambientales o, en el peor de los casos, extinguirse. La recuperación de los ecosistemas marinos después de un evento de esta magnitud puede llevar décadas o incluso siglos.
La capacidad de recuperación dependerá de factores como la intensidad del terremoto, la extensión de los daños y la resiliencia de los ecosistemas afectados. Es importante destacar que cada especie responde de manera diferente. Algunas son más resistentes a los cambios ambientales que otras. La recuperación puede ser desigual. Diferentes áreas dentro de la misma región pueden recuperarse a ritmos distintos. La actividad humana puede influir en la recuperación. Las prácticas de pesca, la contaminación y el cambio climático pueden dificultar la recuperación de los ecosistemas marinos. Ha habido varios megaterremotos documentados a lo largo de la historia, especialmente en zonas sísmicamente activas como el Cinturón de Fuego del Pacífico. El megaterremoto más grande registrado instrumentalmente ocurrió en Valdivia, Chile, en 1960. Alcanzó una magnitud de 9,5 en la escala de Richter y generó un tsunami devastador que afectó a varios países del Pacífico. Otros megaterremotos notables incluyen Alaska, 1964. Con una magnitud de 9,2, este terremoto causó grandes daños en Anchorage y generó un tsunami que cruzó el Pacífico. Sumatra Andamán, 2004. Este terremoto de magnitud 9,1 desencadenó un tsunami que devastó las costas del Océano Índico, causando la muerte de cientos de miles de personas. Japón, 2011. El terremoto de Tohoku, con una magnitud de 9,0, generó un tsunami que causó la fusión de 3 reactores nucleares en la planta de Fukushima Daiichi. ¿Qué se está haciendo para mitigar los efectos de los megaterremotos? A nivel mundial, se están realizando esfuerzos para mejorar los sistemas de alerta temprana. Estos sistemas permiten a las poblaciones evacuar las zonas de riesgo antes de que llegue el tsunami, lo que ha permitido salvar muchas vidas. Construir infraestructuras más resistentes para garantizar que los edificios sean capaces de resistir terremotos de gran magnitud. Investigar los procesos sísmicos. Los científicos estudian las placas tectónicas y los terremotos para mejorar nuestra comprensión de estos fenómenos y desarrollar modelos más precisos de predicción. Aunque no podemos prevenir los megaterremotos, podemos tomar medidas para reducir sus terribles efectos. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.